Estoy profundamente conmovida, ya que es un gran honor para mí recibir esta distinción, que siempre me recordará con un orgullo especial, no solo de ustedes, nuestros queridos amigos argentinos y su cálida bienvenida y hospitalidad, sino también a muchos ancestros de mi nación, quienes fueron generosamente acogidos por esta hermosa ciudad en momentos cuando necesitaban refugio, cuando se vieron forzados a abandonar su patria. Los croatas se dirigieron hacia esta parte del mundo a mediados del siglo XIX, generalmente de las costas rocosas de nuestra Dalmacia y sus islas, acompañados del viento Bura y de las lágrimas de aquellos a quienes dejaban atrás, con temor en sus corazones por el porvenir. Llegaban sin conocer el idioma, poblaron este país hermoso, pero tan lejano, aceptando cada trabajo que se les ofrecía para poder sobrevivir. Hoy comparto con ustedes el orgullo de todas las generaciones que llegaron aquí y empezaron de la nada, para luego convertirse en ciudadanos argentinos orgullosos que no se olvidaron de su Croacia o de su Bosnia y Herzegovina, quienes vivieron humildemente para poder ayudar a su patria desde el extranjero, porque la llevaron siempre en sus corazones. Mencionaré tan solo algunos croatas que dejaron huellas indelebles en el tejido histórico de Buenos Aires y de la Argentina. El jesuita croata Nikola Plantić fue rector del Colegio Nacional en Buenos Aires a mediados del siglo XVIII. Entre los primeros inmigrantes croatas encontramos también al empresario de la construcción Buratović, originario de la isla de Hvar, quien a mediados del siglo XIX construyó casas, rutas y vías férreas en toda Argentina, y fue el primero en establecer la línea de conexión de telégrafo entre Buenos Aires y Rosario. Las academias de policía en Croacia y en la Argentina llevan el nombre de Juan Ivan Vučetić, científico de talla mundial e inventor de la dactiloscopía. Y la Torre Benčić, uno de los edificios más altos de Buenos Aires en el pasado, nos recuerda a los fundadores de la Marina Mercante Argentina, los hermanos Nikola y Mijo Mihanović, oriundos del litoral de Dubrovnik y quienes desde su torre controlaban su flota mercante. Los croatas en Argentina compartieron el destino de su pueblo, incluso durante el antiguo régimen comunista en la ex Yugoslavia, que no toleraba ninguna mención del nombre nacional, de la bandera o del escudo croata o de la confesión religiosa. Sabemos que muchos croatas después de la Segunda Guerra Mundial buscaron y encontraron justamente en Argentina un espacio de libertad en el que pudieron dar testimonio de su patriotismo y expresar sus justificados reclamos de libertad para el pueblo croata y su patria. Los croatas, al igual que los argentinos, somos un pueblo orgulloso. No nos olvidamos de nuestra fe, de nuestro himno, de nuestra bandera, de nuestro nombre y de nuestro origen. Precisamente por ello, les agradezco en mi propio nombre, pero también en el nombre de todos nuestros ancestros, quienes en Argentina lograron encontrar un espacio de libertad y amistad. Agradezco al pueblo argentino por haber recibido amistosamente a los ancestros de mi nación, para que ellos pudieran insertar en esta maravillosa metrópolis de la América del Sur sus obras y sus vidas, su alma mediterránea o de Eslavonia, su creatividad y sus conocimientos e invenciones. Muchas gracias.